en abordar crisis política. Y esto, lo que vamos a hablar hoy, le puede servir al gobierno de Milei, a cualquier político. ¿Le puede servir a Nico Vázquez también, por ejemplo? Que se está... puede servir para... A un matrimonio en crisis. Crisis conyugales también, sí. Sirve para... O sea que usted es no solo consultor político, sino asesor en crisis conyugales, tarotista y alguna otra. Esa otra... es la etapa que viene. Por ahora, mientras la consultoría política siga, Bien. vamos. Sí. Después hay que reconvertirse y esta es una opción válida. La gente tiene problemas conyugales. Eso siempre. En Argentina la crisis está para todos, ¿no? Lucio, vamos al tema serio. Creo que es complejo el momento que está viviendo la Argentina, la política argentina. Y quería, bueno, primero una evaluación tuya de qué es lo que estás viendo con estos pedidos de coimas a un área tan sensible como es la discapacidad, cuando un Milei que decía que la casta iba a pagar el ajuste y lo están pagando los discapacitados, lo están pagando los jubilados, los laburantes. ¿Qué ves vos de todo esto? Bueno, ahí estás dando con la combinación más letal para la reputación o el prestigio de Milei, que es casta y discapacidad. O sea, si hay alguien que no debería pagar ajuste, es justamente personas con discapacidad, ¿no? Creo que hasta los más crueles del gobierno entienden que ahí hay que hacer un paréntesis y no se hizo. Y se agrava porque no solo hay un ajuste ahí, sino que hay coimas sobre... O sea, hay algo que es claro, nadie tiene duda de que hay coimas en la compra de medicamentos ahí. Esto, digamos, es algo que cuando ves las encuestas, hasta en los propios votantes de Milei aparece la sospecha, ¿no? Veíamos un informe en Management and Fit que era muy elocuente en eso. Es muy raro que a 10 días de un escándalo haya permeado tanto en la sociedad. Pero te quería terminar primero la idea. Cuando vos juntás, no hay nada más casta que la coima, porque claro, es aprovecharse económicamente de la posición política para beneficio privado. O sea, no hay forma más innoble de acusar a la casta que esa, que de coimero. Claro. Entonces, un área sensible, un acto de lo más casta que pueda haber y el peor, ¿no? O sea, la apropiación de los recursos públicos para beneficio privado. Entonces, vos ahí tenés un problema de reputación. Trabajo mío, ya sabés, que consiste en que hasta en esas situaciones darle alguna sugerencia al que está ahí. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer, según el manual, un gobierno en el que se le desata un escándalo como este? El manual dice hay 7 respuestas posibles. La primera es la que arrancaron los Milei, Karina y el presidente, que es silencio. El silencio absoluto. No decir nada. Muchas horas, muchísimas horas sin decir nada. Y siguen sin decir nada. Eso tiene, cada una de estas respuestas tiene ventaja y desventaja. El silencio, la ventaja que tiene es que si ocurren otras cosas y pasó de largo, no tuviste que gastar ningún esfuerzo en la crisis que te afectaba aparentemente. Es difícil creer que esto pase, que un cambio en la agenda se lo lleve por completo. Pues ya hay causa judicial, porque hay un interés, lo que vos mencionabas recién, porque una expansión de la información sobre esto enorme. Ya tenía, en mediciones de hace 2 o 3 días, tenía más volumen de conversación en redes que el escándalo de Alberto Fernández con Fabiola. O sea, esto puede impactar más que... Ya tenía más volumen que ese escándalo, con la diferencia que este es un caso estrictamente político y no tiene todos los componentes de los programas de Chimento, de las relaciones con Fabiola, exacto, en medio de la pandemia, en fin, ¿no? Entonces, silencio, difícil mantenerlo. La otra es negación. El problema de la negación es que cuando
vos negás tiene que ser muy absoluto, no tiene que tener fisura. Y acá negar cuando están los audios, cuando hay muchos audios, cuando no se sabe cuánto más puede aparecer. Entonces es una estrategia o una salida poco conveniente. La tercera posibilidad es la transferencia de responsabilidades, que algo de eso hay cuando le apuntan a Spanuolo, dicen, bueno, esto es un problema de él, queda poco creíble una persona allegada, una persona que intenta, hasta en los audios en los que denuncia, salvar al presidente, no hacia la hermana. Entonces, la transferencia de responsabilidades sobre Spanuolo es difícil. Hay que ver qué pasa si es sobre Lule Menem. Ahora van a los Menem, ¿no es cierto? Como que están intentando eso. Ahora, hay que ver cómo nos va a decir Lule. Che, pará, no caigo yo solo. Bueno, te agarro del PIB y te llevo. Ahí la estrategia de transferencia de responsabilidades es riesgo. Si se elige bien al personaje, ¿qué quiere decir elegirlo bien? Que tenga algún volumen como para que sea creíble, que ahí se cortó el bacalao. Menem por apellido, por el lugar y demás podría asumir ese rol. Ahora, ¿qué hace falta? Que se haga cargo. O sea, que Menem no diga, que no diga lo que vos decías, si caigo yo caen todos. Se tiene que hacer cargo al estilo, en la serie de Menem esta que protagonizó Leo Sbaraglia aparece, con otro nombre, Mario Caserta, que con el caso Yoma se hace cargo él, va preso, pero él lo acepta. ¿No? Quién sabe cómo habrán arreglado, pero él acepta. Y es la transferencia de responsabilidad de él. Es un poco lo que hizo María Eugenia Vidal como gobernadora de Buenos Aires cuando aparecieron los aportantes truchos, que le echó la culpa a la tesorera de esa campaña, que era una funcionaria menor, y con eso y una prensa que se lo admitió en su momento, transfirió la responsabilidad ahí y no siguió subiendo el tema. Tercero. Cuarto es una aclaración. Ahora, perdón, en esta transferencia de responsabilidades, ¿no podemos también enmarcar el intento de Milei decir son los cucas? ¿O eso ya es...? No, porque esa es la última estrategia, son acusaciones cruzadas. Claro, embarrar la cancha. Sí, acusaciones cruzadas funciona cuando a quien vos estás acusando tiene que ver con el caso. En esto suena más a legitimidad tradicional, ¿no? Siempre se robó más que a... ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo en el 3% de Karina Milei? Claro. No tiene nada que ver, o sea, es un caso nuevo, son compras nuevas, son compras de este gobierno, o sea que no es exacto eso, es más bien es más bien embarrar la cancha, pero no es una estrategia, ni siquiera está contemplada como una estrategia válida. Esa, porque el caso está, siempre estamos suponiendo que ahora ocurre algunos niveles de compromiso de la prensa con develar los hechos que ocurrieron. Entonces, en ese panorama, no decir que fue el kirchnerismo, no, porque ya no tiene... Nadie lo compra eso. Son compras decididas en este gobierno, son muy pocas las compras, ¿no? Este gobierno se supone que una de las cosas que hizo fue bajar al mínimo todo lo que sea compra del Estado, con lo cual se supone que se analizan bien y el sistema de compra se supervisa con gente que tiene responsabilidad política. Exacto. Entonces, está complicado. Está complicado. ¿No? O sea, tendría que ser alguien que diga, yo fui, yo hice esta compra y yo me quedaba con... Hay que poner a alguien en la parrilla. Bueno, sí, no, ese algo hay que poner en la parrilla. Ese va preso, ¿no? Entonces, en fin. La otra es aclaración. La aclaración es cuando vos explicás, no, mira, en realidad ese 8% es un fondo que ¿no? Suena raro. Claro, ¿verdad? Para las provincias. Sí. Quinta salida es algo que se conoce como justificación, que es distinto de aclaración, porque la aclaración vos explicás algo en el mismo plano. Bueno, no son coimas, son un fondo especial para, ¿no? La justificación es cuando vos decís, mira, hubo un desvío de fondos, pero se justifica en un valor superior. En chiste, ¿no? Milei decía, le robamos los negocios al kirchnerismo. Bueno, en este caso no funciona bien. Un ejemplo de un principio superior es, vos le cobrás derecho de espectáculo como municipio a todas las bandas que tocan los fines de semana acá. Son bandas rosarinas, van y les cobran. Vieron Los Redondos y ellos siempre exigen que le exigían, ¿no?
El caso ocurrió en Gualeguaychú, yo te lo traje a Rosario. Entonces se arma escándalo porque a Los Redondos les perdonan el 8%. Claro. ¿Qué dijo el intendente de Gualeguaychú? Dijeron, nos cobra a nosotros, que somos bandas locales, el 8%, a Los Redondos, que son una mega banda millonaria. No, dijo, lo que pasa es que si les cobro el 8% no vienen y nos perdemos un movimiento económico que beneficia a toda la ciudad. La MUNI deja de cobrar por un principio superior o por un valor superior, que es el movimiento económico de toda la ciudad. Es muy difícil el caso de Coima. Acá no corres. No es que dijeron, vino el IDC y dijo, ¿por qué le cobrá todo el 8 y yo tuve que pagar el 12? Te quedan dos alternativas, que son confesión y perdón. Pero todavía no dimos la que más le conviene, o sea, está muy turbio esto. No, hasta ahora de las que venimos repasando, transferencia de responsabilidad. Sí. Si hay algún mártir. Sí. La otra es confesión y perdón. Es difícil confesar y pedir disculpas en esta porque hay delito. Esa se usa más si hay un fallo, moral. Claro. Un fallo moral. El ejemplo más conocido en la comunicación política de esto es Bill Clinton y sus travesuras sexuales, ¿no? Entonces, después él pedía disculpas. Soy humano, ¿no? Sí. Tengo mis tentaciones. Bueno, mejoraba su imagen a veces, ¿no? Pero no había delito, había en todo caso un problema con Hillary, pero no un delito. La última es esta a la que vos querías llevar la acusación al kirchnerismo, que es las acusaciones cruzadas, que tuvo más sentido como estrategia cuando lo usó Vudú en el caso Chicone, que hizo esa pseudo conferencia de prensa, en la que no era conferencia de prensa, porque no se le podía preguntar, pero sí una convocatoria de medios en la que él prendió el ventilador y le tiró a Ri, que era el procurador en ese momento, le tiró a unos cuantos... Fue sobre todo de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí lo que intentó fue, en las acusaciones cruzadas, mostrar que en esa situación oscura no era el único protagonista ni era el único implicado, ¿no? Entonces, ahora, en este caso... es complicado porque es un sistema de compra entre el gobierno y privados. Entonces es difícil esta. Con lo cual, pasando en limpio, transferencia de responsabilidad a un funcionario importante. Sería lo único que uno podría ver, con lo cual, si este manual más o menos es hojeado por Santiago Caputo, por los que están cerca de Milei para tomar estas decisiones, yo te diría que en breve vamos a ver la salida de Menem del gobierno y alguno del gobierno se encargará de ponerle alguna piedra en la mochila, ¿no? ¿Alcanza con eso? Porque yo supongo también que los plazos en que se dan el encadenamiento de hechos es muy importante en una crisis. Digo... Es muy importante. Ya pasaron muchos días de silencio... Mientras la crisis dura, lo que está en juego es la reputación. O sea, ¿cuánto vas a pagar de reputación por el escándalo? El gobierno claramente lo viene pagando. En todas las encuestas que se vieron, penetra hasta en el voto mileísta la sospecha y en algunos casos la certeza. Y la condena, ¿no? Y la condena, sí, claro. Inclusive hay un 16% de votantes con intención de voto previa a La Libertad Avanza. No digo a Milei porque ahora no estaba Milei de candidato, pero en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 16% del votante a La Libertad Avanza pone en duda ese voto. ¿Qué quiere decir? ¿Van a ir a votar al peronismo? No. Pero fíjate que veníamos analizando el fenómeno de la abstención como una opción a la mano de los electores, que es lo que te puede ocurrir normalmente frente a esto, ¿no? Te quería votar, descubrí que soy igual que los que vos venías a denunciar, me quedo en mi casa, ¿no? Y ese puede ser un problema serio en una elección como la bonaerense, el 7 de septiembre, y que venía en todas las encuestas muy parejo entre libertarios y peronistas, ¿no? Entonces, ¿vos creés que esto puede impactar directamente en septiembre? Que es la primera. A ver, yo creo que hay un peronismo que está muy perdido todavía, que yo creo que la realidad lo va a ir ordenando, como sucede con el peronismo generalmente, en donde
está empezando en octubre a nivel país. ¿De qué forma? Sin ver que en septiembre hay un desafío muy importante en provincia de Buenos Aires y que yo creo que va a impactar mucho en octubre. Muchísimo. Por la cuestión económica. Exacto. Digo, si en septiembre hay un resultado adverso para el gobierno, no sabemos cómo el mercado, o sí sabemos cómo el mercado va a responder el lunes, ¿no? Totalmente. A ver, el mismo gobierno marcó una expectativa muy alta al mercado para una elección que podría haber pasado mucho más desapercibida, pues son al final legisladores bonaerenses. Sí. O sea, tiene un valor simbólico la elección más que práctico. No se vota nada que ponga en juego ni el plan económico ni nada. Ahora, el gobierno se dedicó a esa elección. Una elección que cuando Cristina podía ser candidato en la tercera, como claro, parecía, tenía importancia nacional. Jugada la ficha de la Corte a que Cristina no sea candidata, la elección bajaba de interés y en todo caso quedaba el qué hubiera pasado si, ¿no? Sí. Pensemos que en la tercera sección electoral, en el balotaje, Massa-Milei, Massa le ganó por 16 puntos a Milei, ¿no? Para luego encontrar que el resto de la provincia compensaba y terminaba ganando Massa por poco la provincia de Buenos Aires, 2 o 3 puntos. Ahora, el contrafáctico, ese que está prohibido en mi facultad, dice que hubiera pasado si, ¿no? Sí. Todos pensamos, si en lugar de ser Massa el candidato en la tercera es Cristina, que es más del paladar de la tercera, y en lugar de ser Milei un candidato mucho menor, porque no es Milei, claro. ¿Cuál era la diferencia? No, entonces, y el gobierno, en lugar de deshacerse... Estaba en problemas, Cristina, ahí, porque tenía que demostrar mucha cintura, mucho poder. Yo creo que al revés, estaba en problemas el gobierno. ¿Sí? Sí, por eso creo que también hay una actuación... De la justicia a tiempo. Salvando esa situación. Ahora, lo que le correspondía hacer al gobierno estratégicamente, una vez que la justicia te resolvió el problema electoral, dejar pasar esa elección, si no tenés buenas noticias ahí. Si ganás por poco. Si perdés, podés perder por un voto, pero una derrota puesta bajo la lupa de los mercados es incertidumbre financiera, aumento de lo que no tiene que aumentar, como el dólar, y baja de lo que no tiene que bajar, como ¿Hay preocupación en el gabinete económico? A lo mejor tenés alguna fuente ahí que te dice algo. ¿Hay algún interés? Vos te referías a mi hermano, pero yo no tengo información extra. No. Mi hermano a mí me dice lo mismo que dicen los medios, que es el Ministerio de Economía informa a través de su ministro. Ah, te dice así. Después lo demás lo puedo leer. No, sí. Bien. Sí, no. Pero bueno, lo que sí tenés es un escenario en que el gobierno se lo hizo más difícil, en un punto por lo que le pasa a casi todos los gobiernos, que es soberbia. Entonces, les vamos a ganar, kirchnerismo nunca más, el discurso para los fans, para los seguidores duros, que después cuando se traslada a la cancha grande, ¿no? Al espectáculo abierto, no queda ni siquiera bien y le da hasta vergüenza a los seguidores blandos. Sí. Y lo que empieza a pasar cuando vos no entusiasmás a tus seguidores blandos es que se quedan en la casa. Y ese es el gran riesgo que tiene el gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde se vota con boleta de papel, donde hubo cambios de los lugares de votación, donde el peronismo juega y tiene muchas intendencias. Claro. Entonces eligió una prueba, un tester, el gobierno equivocado. Un tester que no hacía falta, lo pidió, lo puso en la pública como mídanme ahí, y encima le cayeron estos audios. Ahora están como tirando de nuevo la piola, ¿no? Como queriendo dar marcha atrás. Creo que fue en la Corporación América que Milei dice, bueno, tenemos un desafío en septiembre, pero septiembre no tiene que impactar en octubre. Sí. Está como abriendo un paraguas, que creo que la comunicación es muy difícil explicar
que eso va a, ¿no es cierto? Porque imposible de comunicar. Claro. A ver, volviendo para atrás, es por lo que sacaron a Cristina de ese juego, ¿no? Porque ¿cómo explicás que los 15 puntos de diferencia que sacó Cristina en provincia de Buenos Aires no son en provincia de Buenos Aires, son en una sección electoral que nadie sabe que es la organización de la provincia de Buenos Aires, y que no son para ser presidenta de nuevo, son para ir a la legislatura bonaerense? O sea, todo muy difícil para gente que está básicamente desencantada, preocupada por la economía y no por esta dime y direte de la política. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo pensás vos que se va a reconfigurar el panorama político a partir de esto? ¿Qué va a tener? ¿El peronismo se va a ordenar? Provincia, los gobernadores, esto que crearon las Provincias Unidas, va a ser un actor de peso de acá al 2027, va a aparecer algún cisne azul, verde, amarillo, no sé, del color que sea. ¿Qué pensás? Para mí el trazo más grueso es el fin de la novedad Milei, ¿no? O sea, con esto... ¿Eso terminó? Totalmente. O sea, es lo que hablábamos al principio. La dupla discapacidad, coimas, vamos a decirlo... Si todavía era virgen, perdió la virginidad con esto, ya está. Claramente. O sea, ya no es más a esto. Sí, porque ahí empiezan. Bueno, pero aparte, algo que fingimos demencia, vendiste candidaturas, le querías cobrar al que sea el bastón. Empezás a ver eso. Entonces, y además, y hay otro tema gravísimo que da vuelta y tiene por algún motivo menos difusión que este, a pesar de que hay 96 muertos, que es el fentanilo. El fentanilo, claro. Y también aparece la falta de control de ANMAT, Ministerio de Salud, aparece la propiedad mezclada con la política del laboratorio. Entonces, empieza a ver cómo... O sea, es como siempre, una vez que te entra una piña es más probable que te entren todas las demás, ¿no? Sí. Es como en el box. Cuando no te tocan, cuando te dan la primera te desacomodan y es más fácil. Bueno, yo creo que hay un gobierno que pierde la condición de diferente, hay una baja en una medición de aprobación del gobierno que venía siendo mitad y mitad, desde que arrancó hasta acá. La polarización era tan fuerte que ahora lo que voy a empezar a ver es que no necesariamente suben otros, pero que baja la positiva del gobierno. Entonces es el principal impacto. Y no te animás a arriesgar quién va a quedar mejor posicionado, ¿no? Claramente todos los opositores. O sea, el primer beneficiario de la mala del gobierno es el peronismo, porque es el que está... Más que estos gobernadores... son gobernadores del PRO, de radicales y cordobeses. Bueno, pero vos te vas a octubre, no le haces caso al presidente. No, voy a octubre. Voy a octubre y de octubre a proyectar al 2027. Primero, para octubre falta mucho todavía, hay que ver cómo evoluciona. Claramente, al único que no beneficia lo que está ocurriendo es al gobierno. Después... para los gobernadores es una oportunidad, porque, lo que necesitan es que la Libertad Avanza no esté fuerte en las provincias para que el peronismo no polarice solo con la Libertad Avanza. Entonces, en el caso de Santa Fe. Pero bueno, hay matices, ¿no? En algunas provincias los gobernadores van aliados a la Libertad Avanza. Va a estar complicada acá, me parece, la candidata Scalia. Yo creo que es una elección en principio de tercios. Otra vez, Scalia tiene más chance en cuanto más floja esté la Libertad Avanza, porque el voto no peronista lo van a dividir entre Unidos, Provincias Unidas y los libertarios. El peronismo va a ser un tercio, más gordito, menos gordito, depende del rendimiento de la dupla TEP-Rossi, ¿no? Hay que ver cómo caminan juntos esta campaña. Eso les puede dar del 28 de piso al 35, 36. Con el techo ese podrían ganar, salvo que el reparto de los tercios no peronistas se desbalancee mucho a favor de Scalia, Puyaro, por un default, digamos, de la Libertad Avanza, que no tiene un candidato con peso específico, sino que apostó a la marca.
Sí. Si la marca está muy castigada, el candidato no la salva. Entonces es Complicado beneficioso eso, para Scalia. complicado. Y aparte sorprendió mucho la dupla, cómo se conformó la lista del peronismo. En la política sorprendió mucho, no la veían venir acá. No, logró una unidad que no estaba en los planes, se imaginaban todos que iba a haber dispersión, y terminó siendo una lista que combina bien con una candidata en que el 2, bueno, todo lo que le pedían al peronismo. Algunos le pedían convicción, lealtad, etcétera, otros le pedían renovación. Bueno, juntaron las dos cosas. Gracias, Lucio. Muchas gracias por venir. Fabricio, la seguimos cuando quieras.